trabajo en esferas que tienen que ver con arte y recreación y imaginación. Y Padre, cómo todo esto ayuda a avanzar tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esta clase había sido preparada para ser una clase al nivel doctorado, pero luego me dijo Dr. Roberts que va a ser unido para tanto la maestría como el doctorado. Y no sé lo que voy a hacer por la causa de que el texto primario solo está en inglés y toda la información que tengo, porque tengo en el sílabo muchas cosas para ver en YouTube sobre Lewis y Tolkien, pero también todos esos están en inglés. Y entonces el doctorado eso se espera porque están esperados a entender inglés. Entonces no sé lo que voy a hacer para adaptar la situación a los que están en... Creo en usted, doctor. Bueno, usted puede. Lo que voy a hacer es pedir a los del doctorado que el próximo mes me traduzcan el libro al español. Remundo. Pero, y no tuve tiempo, el sílabo, vamos a pasar esto si quieren. El sílabo ahorita solo lo tengo en inglés porque apenas me dijo hoy en la mañana que va a ser... ¿Y van a venir ahorita los de maestría, no? Pues deberían, no sé, deberían estar aquí. Pues, ¿les hablo o qué? Pero repartan sílabos y luego llámenos. Sí. Repartan los libros gratis y luego ya les... Yeah. ¿Les llamo, no? ¿Es Ándale. tiempo todavía? ¿Tienes apellido? Ve, siervo fiel. Ahora, este libro, Roberts tiene en mente tener una serie de clases literarias, y yo no sé quién va a enseñar las otras, pero gigantes de la literatura, yo no sé cuáles otras se van a planear en el futuro. Esta clase vino de mis batallas en producir la novela que acabé de publicar en mayo, y el pensar... Adelante. El pensar de la situación en la literatura contemporánea, donde parece que las ideas cristianas están saliendo menos y menos. Cuando yo voy a la librería cristiana y miro lo que está en ficción, especialmente, lo que veo desafortunadamente son tales cosas como la serie Left Behind de la Hay, que no solo, ahorita no voy a hablar ni desde la perspectiva doctrinal, simplemente de el escribir, el arte simplemente literario. Está pésimamente escrito el libro. Las descripciones, todo el desarrollar de la historia es muy mecánica, es muy casi predica a veces. Y saben, yo no sé cuántos de ustedes han visto algunas películas cristianas que parece que estás simplemente en un sermón actuado. Y es por eso comparo a la literatura que producieron en el siglo pasado C.S. Lewis y Tolkien, más pasado ahí, regresando a Milton o regresando a la Comedia Divina de Dante, que fue gran literatura en su propio hecho con conceptos cristianos. Un problema también de esta clase en el español es que los dos libros actuales que vamos a leer esta por completo, C.S. Lewis Perelandra y secciones del Silmarillion de Tolkien, estas dos sí están disponibles en español en Amazon. Pero el problema es que cuando uno habla de gran literatura, traducción siempre pierde la belleza, o mucho de la belleza. Yo me acuerdo al revés. La primera vez que yo leí Don Quijote, lo leí en inglés. Cuando era joven lo leí en inglés y me gustó, ¿saben?
Pero luego en la prepa, lo tuve en una clase donde lo tuve que leer en español. Y Don Quijote es mucho, mucho mejor en español que en inglés. Aunque la traducción que hicieron fue serviciable y fue buena. Yo he leído la traducción de Perelandra. Yo la empecé a traducir porque por muchos años no había copia de esta en español. Y luego ya llevaba un capítulo y pico y alguien más me ganó y terminó la obra que había hecho. Y sí es una buena traducción, pero no es tan sutil, tan fina como lo que C.S. Lewis hizo en el inglés. Y no he leído el español del que tradujo el Silmarillion al español, pero se va a perder algo. Entonces, no es, este libro, estos dos libros, son libros de esos que dijo C.S. Lewis en un lugar que si un libro no es digno de leer de nuevo y de nuevo, no vale el libro. Y estos dos libros, este lo leo casi una vez al año por lo menos. Este fue el primer libro que verdaderamente me dio no solo una esperanza mental, pero ganas de ir al paraíso, ¿verdad? Que me enseñó en mi mente, me lo dibujó bien, lo que sería estar en un lugar perfecto. Y no sé yo si el español le vaya a hacer justicia, pero todavía tenemos nosotros que hacer el intento. Así que lo que recomiendo, si usted puede leerlo en inglés y tiene su inglés suficientemente bien refinado para agarrarle el sabor, léalo en inglés. Si no, en español. Es como mi mamá me estaba hablando de un tío de él que alguien le dio, tenía una botella de vino que les costó $8,000. Y yo me gusta un vinito, pero yo no sé si mi paladar sería la cual tú quisieras desperdiciar una botella de $7,000 cuando yo probablemente gozaría casi igual una botella de 12. Entonces yo no soy conocedor grande del fino vino. En mí, si tú me compras de Navidad una botella de vino de $7,000-8,000, estás desperdiciando tu dinero porque hay muchas cosas que a mí me gustarían más por ese precio. Pero tengo un tío, tenía un tío, ya falleció, que era una persona que le encantaba el vino fino. Y cuando él probó ese vino de esa botella de $7,000, él estaba, esta es la gloria, esto es magnífico, esto es maravilloso. Y en mí, pues yo no lo hubiera notado. Entonces, en la literatura es igual. El paladar para hacer bien vino tiene que ser probado y entrenado. Y también el inglés, para apreciar una literatura más fina, para agarrar todos los saborcitos, tiene que ser un inglés usualmente avanzado, ¿verdad? Igual del revés, la persona que supiera español como segunda o tercera lengua va a entrar a Don Quijote o va a entrar a algunas de estas poesías o cosas así y no las va a disfrutar como las disfrutaría. Las disfruta como yo disfrutaría una botella de vino de $7,000. Amén. Pero no las disfruta a su apogeo, ¿verdad? Invitas, el doctor. Invitas, por favor, cuando lo tengas. Tú me lo vas a comprar, Robert. En Navidad se lo van a regalar. Eso es mi regalo del seminario para la Navidad. Entonces, en el sílabo, lo que nada más quiero que miremos aquí, primero los textos son este libro, The Surprising Imagination of C.S. Lewis, y luego la novela Perelandra y el libro de Tolkien, el Silmarillion. Estas dos, como dije, en Amazon están en español. Yo no los he visto en ningún otro lugar en español, pero sí las tienen en Se llaman Amazon. igual. ¿Eh? Se llaman igual. Perelandra sí, se llaman igual. En español le tienen más largo. Perelandra, Viaje a Venus. El Silmarillion es el mismo título.
Y en este hay varias ediciones, las produjeron independientemente y no sé cuál sería la diferencia entre una y otra. La clase básicamente va a ser, va a haber, como siempre trato, un papel. Ahora el papel es otra cosa. No, lo que quiero es que además de estos libros, ustedes escojan otro libro, y dije aquí en el sílabo un libro cristiano de ficción o fantasía, pero lo voy a ampliar, porque también hay unos libros que quizá quieran mirar, si quieren agarrar algo famoso de la ciencia ficción o la fantasía o alguna, y hacerle una crítica desde un punto de vista cristiano para analizar la cosmovisión, etc. Nada más díganme cuál es el libro que quieran abarcar y también se los permito. O, alternadamente, si ustedes quieren tomar su mano a escribir su propia ¿Novela? No, una novela no, una novela es muy larga para bueno, si quieren, si una novela quieren, está bien, digo, pero una historia corta. Si quieren hacer eso y si deciden hacer eso y salen suficientes, las podemos poner en Amazon y a publicarlas. Y sería bonito tener un librito de historias cortas escritas por los estudiantes. Puede ser como una especie de cómics o algo. Pues, es más difícil. ¿Gráfica? ¿Tú dibujas? No tengo quien dibujar. No, eso tiene que ser tú. Si tú dibujas... pero me refiero a una narración, una historia. Sí, una historia corta. Dices tú. Pero sobre Lo que quieras. un héroe o algo Lo así. que quieras. Sí, el tema de pecados. más estoy buscando temas de fantasía o de ciencia ficción, pero también puede ser otra. Si tú quieres hacer, vamos a decir, una 10, 15, 20 páginas, una historia desde un punto de vista cristiano que se pueda hacer, entonces eso también lo puedes hacer. Tú puedes crear tu propia, y eso sería en vez de tu papel. Y claro, hay 5 puntos extras si lo que leen y revisan es mi libro que escribí. No. Si lo compran. Si lo compran, yo lo compras. Bueno, sí, porque no se lo voy a prestar. Sácale copias. Acuérdense que la novela que escribí, 30% de las regalías que vienen de ese libro van a pelear en contra del tráfico humano, tráfico sexual humano. Los estoy donando a una organización que hace ese trabajo, entonces también eso. Y el otro 30 es para el muro. No, yo no lo voy a poner. Si Trump quiere poner su muro, que lo ponga, pero yo no. Ya me está sacando del bolsillo en los impuestos, así que todavía no necesito pagarle más. Hay 13 episodios en YouTube o lecturas o ¿cómo son? Seminarios, conferencias, predicaciones. No son predicaciones, pero son estudios sobre distintas áreas de C.S. Lewis y de Tolkien y de esto por distintas personas. Y si no puedes simplemente buscar el título en vez de meter todo el www YouTube así. Pero cada una de esas las tengo en el horario, en el calendario, cuáles se ven, cuáles se leen y qué cosas se leen en eso. Pero ya para la siguiente clase voy a tener el sílabo también en español para los que lo van a querer, y todas las notas las voy a pasar en español, así que las notas de clase las van a poder usar. What's the format that you prefer for? What's the format you prefer for the short story, as far as the setup? Oh, just 12-point font, Times Roman. yeah, just Times Roman 12 point or 11 point, double space, the normal. Regular college. Regular college requirement. Yeah, just right. Don't do it in Comic Sans font or something. Yo sé que sí eres amable.
Esta clase va a hablar de lo que C.S. Lewis le dice, Tolkien fue el que empezó con el término subcreación. Tolkien dijo que él miraba, y yo lo que encontré en escribir mi novela era exactamente eso. Voy a agarrar la copia para traducir de ahí. Una novela que se llama Esferitas. Dije. Poquito. Le he dicho a mi congregación que yo no creo que algo pueda hacer que me da un vistazo más que esto de cómo sería ser Dios que escribir una novela como esta. Digo que sea y lo es. Las edades son marcadas por mi palabra, como el autor de Hebreos nos dice del Todopoderoso. Determino cada detalle de la historia, geografía, costumbres y leyes naturales y sobrenaturales. La gente vive y muere cuando quiero. Yo paso bendición y prueba, gozo y dolor. Los bendigo con amantes y niños, o causo que su esposo o su esposa se enferme o se muere, o sean llevados de sus brazos y mandados a la esclavitud. Yo creo cuáles personajes van a ser vasijas para honor y cuáles van a ser vasijas de ira preparadas para destrucción. Romanos 9, 21 y 22. Un hombre puede estar caminando, tratando sus propios negocios, y yo le hago llover, porque pues puedo. Y quiero. Criando universos aún en la mente de uno. A veces puede ser como una droga. Y es la verdad. Cuando uno escribe una novela como esta, y uno determina historia y costumbres y geografía, tengo un mapa y temporadas del año y dónde crece esto y a qué horas cae en el otoño y todo lo demás, y tengo personajes que mueren y nacen y todo lo demás, da una probadita pequeña, claro, porque soy hormiguita comparado a omnipotente, pero no hay nada que dé a un humano, yo creo, más el sentir de cómo ha de haber sido que Dios diga que haya luz y hay, y luego empiece a poner, y también da una idea de un poco de cómo se mira. Los personajes de los libros parecen hacer lo que van a hacer, pero todo está predestinado, ¿verdad? Yo tengo el fin puesto, y da una probadita, pero Dios nos humilla y nos enseña siempre que solo somos imitadores y no somos el original, ¿verdad? Y en eso viene todo lo que vamos a hablar hoy sobre imagen. Nosotros somos creados en la imagen de Dios. Y una de las cosas, y hoy quiero discutir el concepto de imagen. Y también empezar con la palabra imaginación. Y esta es una definición, una descripción que hice yo. La habilidad de crear o discernir patrones y correspondencias verdaderas, imágenes, no superficialmente aparentes entre cosas y eventos, uniéndolos en maneras nuevas y muchas veces sorprendentes. Y luego le puse subcreación, que es la palabra que Tolkien dijo. Cuando tú imaginas algo, tú ves unas cosas. Nos dice Lewis, por ejemplo, que cuando empezó a escribir Narnia, vinieron a su mente retratos. ¿Cómo le dice en español? Que salió al principio, Tomnos, con sus paragüitas y sus piecitos de satiro, ¿verdad? Caminando ahí con una paraguas. Y eso lo vio, y no tenía nada más. Y luego le vino otro retrato en la mente de algo. Y él ahora, ¿cómo uno estos para hacer algo mayor con eso? La imaginación muchas veces viene. Otro de mis autores favoritos, Orson Scott Card, que escribe ciencia ficción y fantasía, estaba dibujando un mapa, nada más. Estaba en un hotel jugando con un lápiz y dibujando un mapa de una ciudad antigua.
que tiene el muro y luego torres y rejas, y lo estaba dibujando y se empezó a dormir, así, la cabeza cabeceando, y dibujó mal una de las rejas. Dibujó una reja donde había las dos torres, pero no había nada de lugar para la puerta de medio. Y luego cuando se despertó el siguiente día, miró el mapa y dijo, ¿por qué? Si yo quisiera, ¿por qué habría una ciudad donde hay una reja, donde solo están las torres y no hay puerta de entre medio? ¿Por qué pasó eso? Y luego diseñó otras cosas. Dice, ¿cómo sería una ciudad donde tiene 12, 13, 14 puertas y por cada reja solo puede entrar personas de un tipo específico? Por este entran los rancheros, por este entran los artesanos. Y cada área de la ciudad donde ellos ven solo es la que ellos pueden ver. Y si entras por otra reja, ves básicamente otra ciudad distinta, de otra perspectiva. Y unió esas dos ideas y empezó una fantasía que él escribió. Pero esas ideas, los juntó en una manera distinta. No hay animal, no hay chimpancé, no importa qué digan los evolucionistas que tienen 98% de nuestra ADN, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hace esos otros 2 o 3%? ¿Dónde está el chimpancé que diga, ¿sabe qué? Yo miro esto acá y miro esto acá y no están juntados, pero yo los voy a juntar de una manera nueva. En el cocinar, anoche fuimos a La Jaiba, pues yo soy muy amigo del chef de La Jaiba, el dueño, y él viene a la iglesia. Y siempre me ha interesado a mí, aunque no soy cocinero, si yo quemo agua, pero me ha interesado. Una persona dice, ok, vamos a agarrar este animal del mar y este aguacate y esta otra planta que crece en un país totalmente lejano y los vamos a juntar y los vamos a hacer algo totalmente nuevo que nunca se ha hecho antes. Hay otros animales se comen tanto el pescado como el aguacate como el otro, pero no hay ningún chango, ningún animal. El perro dice, ¿sabes qué? Ya agarré aquí esto, pero lo voy a traer acá y le voy a meter un aguacatito y también voy a dibujar y ponerle un pez, ¿verdad? No hay animal que haga eso. No tienen imaginación, no saben combinar y hacer correspondencia de cosas distintas y unirlas. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos hechas en la imagen de Dios, nos dice el libro de Génesis. Y quiero hablar un poco de qué significa ser imagen. Cuando dice Dios, hechas en tu imagen. Primero, yo quiero pensar, una imagen, ok. Aquí tenemos un dibujo. Ahora, esto no es imagen, no serviría bien porque no hay un modelo para esta, pero agarras una fotografía. Vamos a tomarle una foto a Godínez. Ok, a Godínez. Right. Vamos a una foto a Godínez. Esa foto de Godínez tiene varias características que nos dejan saber que es una imagen de Godínez. Primero, es una similitud planeada y no es accidente al objeto del cual es la imagen. Si tú ves una nube en el cielo, ¿sabes? A veces ves la nube y dices, esa se parece a un león, o esa se parece a Godínez, o así. Okay. Hay un parecido, pero no es una imagen, ¿verdad? Porque no es una cosa accidental que por un segundo parecía. Yo vi una caricatura, dice, había las nubes allá arriba en el cielo mirando para abajo y viene una persona y dice, ese se parece a un idiota. Como nosotros estamos siempre diciendo a las nubes, se parece a esto, se parece al otro. Pero una imagen tiene que ser planeada para ser verdaderamente una imagen. Segunda, la imagen, especialmente en la cultura bíblica, no solo era una similitud, sino era una representación de el objeto. Entonces, lo que la imagen hacía era estar en pie o en lugar de el original. Cuando el Nabucodonosor puso la estatua en Daniel 2, la gente se inclinaba a la estatua, era
cómo inclinarse a Nabucodonosor. Y si no te inclinabas a la estatua no estaba insultada, Nabucodonosor era insultado. Y eso era, cuando nosotros miramos la idea de imagen de Dios en la Escritura, estamos también mirando eso. Si Dios nos hace su imagen, es que nosotros en el área donde Él puso la representación, nosotros representamos al Rey y por eso nosotros reinamos bajo Él, por eso nosotros creamos bajo Él, por eso nosotros hacemos todo eso. Es no simplemente una apariencia, sino una representación activa de lo que es imaginado. Y por eso viene la cuestión de autorización. El becerro de oro no podía ser justo imagen de Dios porque no fue autorizado por el original. Moisés lo hizo, pero Dios no lo autorizó. Dijo en Éxodo, ¿verdad? No hagan esta imagen. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho su imagen autoritativa. ¿Cuál es? El hombre y el pináculo del hombre, su Hijo Jesucristo encarnado, ¿verdad? Entonces, Dios ya había puesto su estatua. ¿Cómo sería en el caso de Nabucodonosor? Si Nabucodonosor pone su estatua y luego viene otro artista, un escultor y algo, y dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer uno también y ahí lo voy a poner. Y luego, ¿a cuál quiere Nabucodonosor que tú te inclines? Al que él autorizó. Entonces, una imagen no autorizada es como plagia, ¿verdad? Es como si yo entro al internet y agarro una foto y lo uso y el autor de esa foto no quería que fuera usada así y me manda a la corte y me quita el dinero. ¿Por qué? Porque yo no autoricé ese uso de esa imagen. Y ese es el problema grande que tengo, por ejemplo, porque de Éxodo, con las imágenes que hace la Iglesia Católica y muchos otros lugares. ¿Dónde encuentras la autorización para esas imágenes? Dios dice, no los hagas. Pero entonces la única imagen autorizada que nosotros vemos del Padre, de Dios, digo, en su completa, somos nosotros, los seres humanos. El elemento toda imagen tiene un elemento de enseñanza. La imagen nos da una perspectiva nueva o diferente del original. Cuando Dios dio el tabernáculo, cuando Dios dio las ordenanzas, cuando Dios puso el matrimonio como una imagen de Cristo y su iglesia, Él quiere que aprendamos de la perspectiva de nuestro matrimonio, o desde la perspectiva de cuando tomamos el pan y el vino, la perspectiva del bautismo y bueno, depende si son presbiterianos o bautistas, cómo van a interpretar eso, pero la imagen tiene elementos de enseñar y todo lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, el libro de Hebreos, el capítulo 8, cómo nosotros debemos aprender de lo que le dice tipos y sombras, hablando del tabernáculo y de los servicios del templo y de todo lo demás. Entonces, cuando Dios da al humano como imagen, hay un elemento de aprendizaje. Nosotros, obrando como imagen de Dios, enseñamos a la cultura que no ha visto esa imagen cómo es Dios. Cuando yo tengo un buen matrimonio y lo actúo bien delante del mundo, mi matrimonio refleja a Cristo y su iglesia. Y la gente puede aprender, como dice Efesios capítulo 5, puede aprender, si lo quiere oír, algo sobre el amor de Cristo por su iglesia. Ahora, determinando la esencia de una imagen, y aquí siempre es el problema, ¿en qué modo refleja el original? ¿Y cuáles características son o accidentales o aún en contra del original? Y voy a dar un ejemplo en un segundo, pero quiero ver, por ejemplo, los mormones. ¿Qué creen ellos de Dios? ¿Qué dicen ellos sobre Dios?
bueno, que Jesucristo vino a América, por ejemplo. Bueno, eso sí, pero en forma de imagen. Los mormones creen que Dios tiene un cuerpo, Ah, sí. ¿ok? Que es un hombre glorificado y que no es nosotros creados en su imagen, creados por ese Dios. Parte de esa imagen es nuestro cuerpo, nuestra carne. Que parte del ser imagen de Dios es que yo también tengo un cuerpo exactamente como Jehová Dios tiene un cuerpo. Y nosotros tenemos que decir, mi cuerpo, como cuerpo, ¿es o no es parte de la esencia de la imagen que cuando dice Dios, fueron creados en mi imagen? Está hablando de que Dios también mide 2 metros o 1 metro 64 o así como los mormones piensan, ¿verdad? Yo tengo cuerpo porque así Dios me hizo, pero el tener cuerpo no es de la esencia de esa imagen. Y el ejemplo que estoy dando aquí es la estatua de David que hizo Miguel Ángel. Okay. Todos han visto esa estatua, ¿verdad? Una increíble escultura. Dice la gente que fue un bloque de mármol que dijo la gente, nada se puede hacer con tiene falla, y Miguel Ángel lo miró y dijo, yo voy a hacer algo, y hizo esa increíble escultura de David. Ahora, por el mismo nombre se asume que Miguel Ángel estaba tratando de ser una imagen de el rey David. ¿Tuvo éxito o no? Y claro que como nunca vio él a David, hay cosas que tuvo que sacar de su mente. Pero vamos a decir que por lo menos imaginó bien a David en que David tenía un cuerpo humano y probablemente un cuerpo atlético por su vida como guerrero y todo lo demás. Entonces yo puedo decir que quizá David se miraba así si lo hubieras encontrado desnudo. Eso es el centro de su imagen, es una esencia física, ¿verdad? Tiene un cuerpo humano, un cuerpo atlético, un cuerpo en ese punto joven, porque después David se puso viejo, pero la estatua no. Pues dice la Biblia que era de hermoso parecer. Sí. Entonces, tú puedes tomar eso como la esencia de la estatua de David, de Miguel Ángel. Ahora, accidentalmente, David, en la estatua, está hecha de mármol. Esto no refleja nada del rey original. Claro, Miguel Ángel pudo haber escogido barro o hecho en bronce o algún otro material y no cambiaría la esencia de la imagen, ¿verdad? El mármol simplemente era el medio que él escogió usar, como Dios en nuestro caso escogió carne y hueso. Ese es el medio que él usó, pero no tiene que ver nada con la esencia de la imagen. Ahora, la tercera cosa son cosas que son, en el caso de David, hay una cosa hecha adrede, y puse aquí por ignorancia o por intención, y puse en la nota al pie que la historia parece decir que fue por intención, que cuando Miguel Ángel esculpió a David, lo hizo claramente incircunciso. Y eso es una decisión que él tuvo que hacer sabiendo probablemente, porque todos conocían que los judíos se circuncidaban, que iba en contra de la imagen que él estaba proyectando. Que si David hubiera mirado esa estatua, Ese no soy yo. Ese no soy yo, mira ahí. O lo hubiera corregido. Bueno, y luego tendría que venir David a Miguel Ángel y a decirle, si hubieran vivido contemporáneamente, mira, cámbiame aquí, esto no soy yo. Los ojos. Que es que yo hubiera agarrado perfectamente la cara, pero cámbiame aquí. Ahora, hay un libro que cité en pie, que es un libro que dice Sexo, Dios y Política. Un libro un poco liberal, pero que en este punto dijo, estaba estudiando que tanto David y también en la escultura que Miguel Ángel hizo del Cristo resucitado, también lo dejó incircunciso. Entonces, había la idea
en ese tiempo, de nuevo, era antisemético, ¿verdad? La cultura de ese tiempo tenía un poco de envidia. Los judíos usualmente tendían a ser un poco más ricos de lo que debían, considerando su número. Y había también una admiración por la cultura griega. Entonces la idea de la escultura y todo era más griego. Y dijo las autoras en este libro, dice, en esta inflexión, hablando de la escultura de David y de Cristo por Miguel Ángel, el cuerpo judío se rinde socialmente, políticamente, estéticamente y al fin teológicamente invisible. Ya no lo ves como judío, ya lo ves como griego. Entonces, en esa imagen, el cambiar de un solo detalle, en este caso la falta de ponerle a la estatua de David la circuncisión, cambia totalmente la idea de esa imagen. Ya no es el gran rey judío. Y el Cristo resucitado igual. Ahora es un héroe griego porque no tiene su circuncisión. Y por eso es tan importante cuando estamos hablando de la imagen de Dios en la forma de un humano, que determinemos, acuérdense, la imagen dice algo de lo que vemos en el original. Cuando Miguel Ángel esculpió a David y a Cristo y los dejó incircuncisos, nos enseña algo de los ideales de Miguel Ángel y su cultura alrededor acerca de lo que él pensaba del judaísmo, tanto de David como también de Cristo. Y en eso, sobre lo que pensaba sobre la autoridad de la Biblia y las escrituras judías y todo lo demás, él ladeaba con el humanismo griego a salir del monoteísmo, aunque él hubiera dicho, Miguel Ángel hubiera dicho, yo soy un buen católico. Mira, hasta el Papa me estuvo haciendo la capilla Sistina, y casi me maté estando ahí en mi espalda haciendo todo esto para el Papa, pero cuando puse a Cristo y puse a David, los puse incircuncisos. Ahora, entonces, cuando estamos hablando, eso es hablando de la imagen de un hombre, pero el hombre es imagen de Dios. Y hoy en día el humanismo ha tomado esa idea y usan a Dios en una forma nebulosa, ¿verdad? Pero hay muchos que todavía les gustan y dicen, sí, somos los hijos de Dios o la imagen de Dios y esto y lo, pero lo moldean como si fuera el hombre, para que ellos deciden lo que es el Dios del cual están haciendo la imagen. Como David decidió que era David, Miguel Ángel decidió lo que era David, que él estaba haciendo la imagen de ese hombre. Entonces, cuando nosotros somos la imagen de Dios y fungimos en la cultura como la imagen de Dios, haciendo las cosas que Dios hace en miniatura, como dijo Tolkien, subcreación. Nosotros no podemos crear, pero podemos imitar en una forma menor lo que Dios hizo. Cuando lo hacemos, tenemos que asegurarnos que en la preparación de eso que estamos subcreando, lo hagamos en una manera que refleje bien nuestro lugar como la imagen del Omnipotente, como la imagen de Jehová, y no como alguna imagen accidental, humanista, que está usando el nombre de Dios para sacar calidad emotiva, pero no tiene una característica de lo que es el Dios de la Biblia. Entonces, en nuestra arte, ¿algo tienes que decir? Sí, hay algunas películas donde presentan a Dios como niños. Eso hicieron en una forma terrible. En la cabaña hicieron, no la vi. Una mujer. Sí, el padre era una y mujer. negra aparte. Y bueno, si le vas a poner color, no importa si le pongas negro o moreno o blanco o morado, ¿verdad? Pero hay parte de la imagen, hay parte del original que se refleja a él diciendo él y no ella. Entonces en la cabaña lo hicieron. Otros donde lo hicieron fue en la última película de Éxodo. Sí, el niño. Donde era un niño malcriado, el huerco. ¿Medio budista? ¿Eh?
medio budista. Bueno, no, porque los budistas no van a ser tan groseros. Entonces, esa idea de cómo se presenta la imagen es importante al entrar a todo este tema de nosotros imaginar, porque la palabra es relacionada. Cuando tú imaginas algo, tú haces en nuestro nivel lo que Dios hizo cuando nos hizo a nosotros. Y vamos a seguir adelante aquí. ¿Cómo funge un hombre como la imagen de Dios en la creación original? Ok, esas son cosas centrales. Primero, Dios les dio dominio, lo que le llamamos el mandato cultural. Eso es imagen porque el original es el Dios soberano. Cantamos hoy, Jesús es mi rey soberano, ¿verdad? Dios es totalmente soberano, y Él nos dio a nuestro nivel un dominio que imagina o refleja lo que Él es. Y Él nos puso sobre nuestro dominio todo lo que está aquí en la tierra. Segundo, sociedad. Una de las cosas que a mí me impresionó, y primero lo leí en Francis Schaeffer cuando apenas era nuevo cristiano y me cambió todo eso, es cómo Dios no tuvo que crear, porque Dios ha tenido desde la eternidad una sociedad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los cuales mutuamente se amaban desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No había soledad en la Trinidad. Y eso, porque yo estaba pensando, la Biblia dice Dios es amor. Pero si Dios estaba totalmente solo, ¿a quién amaba? El amor de uno propio es egoísmo y peor forma de amor, pero el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Padre ama al Espíritu Santo. Desde la eternidad siempre ha habido una sociedad, y eso nosotros lo hacemos como imagen. Y de nuevo tenemos que mirar lo que es esencial y lo que es accidental, porque somos una especie, y no quiero entrar, porque hay personas que podrían decir, pues, no tienen género, no tienen sexo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante varón y mujer? Y hoy es un tema que se saca mucho, porque esa fue la imagen autorizada, y es todo lo que yo puedo decir. Y dice, pues la biología dice, hay animales que cambian de género, hay unos tiburones que si los dejas y solo hay hembras en el estanquía y se ponen un poco desesperadas, uno de esos se vuelve varón, o hay ese tipo de cosas. Y sí lo hay, pero nosotros no somos tiburones, o espero que no. Si tú te identificas como un tiburón es otra cosa. Bueno, pero sí, la esencia de eso es que Dios hizo eso para que el hombre no estuviera solo, para que hubiese una familia, una unidad, una sola carne, como dice en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Entonces, la esencia de esa parte de la imagen es la sociedad que tenemos. Tercero, imaginación investigadora. Dios, claro, lo sabe todo. Pero cuando Dios puso al hombre en la tierra, le puso curiosidad y trajo los animales y dice, nómbralos. Y él tuvo que investigar, a ver, y de nuevo, eso es imaginación. ¿Qué hay único de este que le dicen hipopótamo, o que le diremos hipopótamo, si eso fue lo que le puso? Ese nombre es griego, claro que es anacronista lo que estoy haciendo, pero porque yo no sé lo que Adán lo nombró. Pero él tuvo que hacer un acto de imaginación y mirar este animal y decir, ¿qué es la esencia? ¿Qué es lo central de este animal? Y luego ponerle nombre. Y Dios se sometió a los nombres que Adán puso. Dios no dijo, ¿sabes qué? Tú llamaste ese burro, pero yo lo quiero llamar otra cosa. Y te voy a cambiar el nombre aquí, Adán. No lo hiciste bien. Dios dice, lo que Adán los nombró, ese fue su nombre. Él fue dado esta actividad imaginativa al principio de lo que... Y es el primer acto científico que nosotros vemos en la Escritura. En el segundo capítulo, categorías de animales y de cómo se ven, aves y todo lo demás.
su creación, reformador de materiales crudas, ¿verdad? Dios cuando hizo y vamos a mirar esto un poco más abajo, cuando hizo el universo, no dijo, sea, y todo ya estaba perfecto. ¿Qué nos dice Génesis? Que fue por días. Que tierra estaba desordenada. estaba desordenada y sin forma, ¿verdad? Tohu wabohu, la palabra hebrea. Y luego Dios empezó a formar. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no podemos crear inmediatamente. Todo lo que subcreamos lo formamos. Entonces, si Dios quiso hacer que nosotros fuéramos su imagen, Él tuvo que, para hacer eso, o no lo podríamos imitar, Él se humilló a hacerlo de esa manera. Nosotros cuando hacemos una novela, cuando hacemos una comida, como estaba hablando antes de la jaiba, con el aguacate aquí, el pescado aquí, eso acá, nosotros reformamos elementos crudos para hacer algo nuevo, algo fresco, algo sabroso, algo más lindo, o algo violento y terrible y malévolo, depende de si nosotros somos fieles imágenes o no. Y últimamente, comunicación que construye historias, ¿verdad? Cuando Adán se le dio a Eva, él hizo en una frase la primera historia, que es decir, por eso dejarán los hombres a su madre, a su padre, y se unirán a sus esposas, y harán una sola carne. Nunca había pasado. Él no tenía madre y padre. Él nunca había pasado esto que cada uno de nosotros que estábamos casados lo pasamos en un tiempo donde vimos a nuestras mamás llorar, nos vamos por ahí ay, mi papá me dio, y tuve que sacar todas mis cosas de la casa y tuve que comenzar un nuevo hogar y luego la suegra y todo lo demás, ¿saben? No tenía. Nunca había pasado. Esto fue la primera historia, el primer cuento de algo nunca pasado que se escribió en la Biblia, y bien corto, digo, no lo podrías publicar porque son 2 versículos, pero él estaba imaginando un futuro que todavía no había existido. Ahora, Dios tuvo que humillarse para preparar para esta imagen, ¿verdad? Entonces, primero, y es lo que dije, Él creó en el tiempo en vez de una creación instantánea. Y hoy en día los evangélicos están debatiendo sobre si tomó lugar en 6 días o si tomó lugar en 6 épocas. Pero 6 días o 6 épocas para este punto vienen siendo igual. Dios podría haber simplemente dicho, y ya estaría Adán, Eva, el Edén, todos sus animales, todo ya puesto. Él no tuvo que tomar 6 horas, o 6 días, o 600,000 años, o 6 millones de años, o 15,000 millones de años, como dicen los científicos. Él no tuvo que tomar tiempo para decir, en el día 1 hizo la luz, y luego en el día 2 hizo esto, en el día 3 hizo esto. ¿Por qué? Porque es la única manera que la imagen lo puede imitar. Yo creo, lo que yo subcreo, lo creo en días, en horas y en tiempo. Hoy escribo el capítulo 1, mañana escribo el capítulo 2, el tercer día escribo el capítulo 3. Yo no puedo trabajar de otra manera, yo no voy, ¡pum! Y la novela, como me gustaría, sale ya publicada y en papel. Si Dios hubiera creado todo de inmediato, luego dice, imítame, a tu nivel imítame. ¿Cómo? Entonces Dios se humilló, Dios creó en una forma que nosotros como humanos, como imagen, podemos imitar a nuestro nivel. Segundo, lo hizo ordenando el tohu wabohu, el caos, por el empollar, nos da la palabra literal del Espíritu Santo, como una gallina arriba de las aguas, se puso sobre las aguas en Génesis, para que crezca, para que se ordene, para que esté en un ambiente, ¿cómo se dice?, adecuado para la formación, y es el Espíritu Santo el que lo hace.
como un autor también, ¿verdad? Se piensa y pone todo en su lugar y cuando uno comienza con un libro tiene, como dije antes, C.S. Lewis dijo, tengo esta imagen acá, esta escena acá, eso acá, y ahora tú tienes que ponerlo, agarrar, y una cosa que me admiro de C.S. Lewis porque escribió 50, 60 libros a pura mano. Él nunca usó ni máquina de escribir, pura pluma. Yo con una pluma, en una página digo, yo ya nunca voy a escribir más. Qué bueno, yo nunca hubiera sacado mi doctorado si no se hubiera inventado la computadora. Porque mi tesis de maestría casi me mató. Porque soy uno de esos que así escribo y con la máquina que no... Hice un error, toda la página de nuevo. Yo no sé, era de 80 páginas mi tesis. Yo creo que he de haber gastado unas 1000 páginas para sacar esas 80 páginas sin errores que supe. Y luego lo mandé a poner la portada. Hicieron 3 errores los impresores en la portada. Y entonces, yo tuve que ordenar el caos. Cada uno de ustedes que ha hecho un papel, especialmente un papel largo, sabe cómo es. Tú agarras las notas, ¿verdad? Vas a la biblioteca y agarras esto de Spikeman y esto de Vollenhoven y esto de Runner y esto de Nietzsche, si quieres poner algo fuera del lugar para echar de blasfemia. Y tienes todas estas notas o en tu computadora y ahora tienes que, ¿dónde voy a poner esta? ¿Y dónde voy a poner la otra? ¿Y dónde voy a poner esta? Y esta de Nietzsche la saco porque ya no la quiero y luego esta de Roberts la voy a poner hasta acá arriba. Eso de Roberts. Ya lo perdimos. Pero entonces, otra cosa que Dios hizo, que nosotros hacemos, pero que Dios no tuvo que hacer, porque Él ya sabía, es una evaluación periódica y luego sumaria. Cada vez que hacía algo, lo miraba y decía, qué bueno, eso es bueno. Y luego iba a la siguiente, eso es bueno. Y luego a la siguiente, y luego al final lo miró todo y leyó todo lo que había hecho, ¿verdad? Básicamente desde nuestro punto de vista, y digo, eso está muy bueno, ¿verdad? En nuestros actos de creación, sea en mi arte de eso o el arte de un chef. ¿Qué hace un chef? Pone su comida y luego, por eso siempre están un poco grandes, porque siempre están evaluando lo que están cocinando, ¿verdad? Y ya está bueno. Uy, le puse mucha sal. Ese es el siguiente punto. Crítica constructiva. Dios vio una cosa donde Él estaba haciendo su evaluación y dijo, esto no está bueno. Eso no está bueno. Eso no está bueno. Y eso de nuevo, es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y Dios pudo haber hecho a Adán y Eva, como parece en el capítulo 1, donde no nos da la específica, al principio, ya hacer los dos, ponerlos juntos, ¿verdad? O hacer el uno y inmediatamente sacar el otro. Pero en Génesis 2 vemos que dice Dios, todo esto lo hizo, puso el hombre, lo hizo nombrar los animales, no encontró su ayuda idónea, y luego Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Crees que Dios está descubriendo por primera vez? No, Él está actuando en una forma como su imagen podría actuar. Es una humillación. Dios decir, mira, lo hice todo y dejé. Aquí hay algo no bueno para que yo lo pueda mejorar. Porque tú cuando estás haciendo tu subcreación, así va a ser. Lo no bueno es el hombre y la mejor es la mujer. Bueno, eso dirían las mujeres. Y el hombre diría... Pues por eso lo dice. Por eso lo dice que lo bueno es hombre y mujer juntos. No, ahora, yo entiendo, y mi esposa, yo sé que yo me casé fuera de mi liga, ella es mucho mejor que yo, pero yo no voy a generalizar ahí, yo lo voy a dejar con la media naranja que me quedó a mí. Entonces, pero en el caso de Dios,
Dios no tuvo que hacer la creación de una forma donde Él tuviera que admitir, hay algo no bueno aquí. Lo hizo porque así vamos a imitarlo nosotros. Tú vas a crear cosas y no lo vas a hacer perfectamente la primera vez. Y tú vas a decir, esto no está bueno, y lo vas a tener que ir a rectificar. Es una humillación aún en su manera de hacer eso. Y luego microordenando. Ahora, Dios creó así, pero además de crear, Él entró, dice en el capítulo 2, versículo 8, y plantó un huerto. Entonces, Él también pudo haber creado el huerto ya hecho. Pero Dios de una forma, y yo lo figuro como una preencarnación, una teofanía, ¿verdad? Que Dios bajó con un arado y una pala, porque si ahí Él plantó, ya había hecho las plantas. Pero ahora Él hace de una selva, ahora Él hace un huerto. Porque aún más está diciendo, así quiero que ustedes hagan. Porque luego vino Adán y Eva y Dios dice, guárdalo y cultívalo, ¿verdad? Y tú imítame a mí, mira, así lo hice, ahora tú hazlo. Ahora, yo le digo aquí, la mayoría de los libros de sistemática dicen que Dios creó ex nihilo, de la nada. Yo prefiero el término ex verbo. Dios creó de su palabra. Y entonces, no creó de la nada. Hubo algo. ¿Qué hubo? Su palabra. Ahora, eso nos quita del panteísmo, donde todo lo que hay es básicamente un pensamiento, una proyección de la mente de Dios. Solamente su sueño o su locura, depende del panteísta que tú hablas. Dios tuvo pensado la creación desde la eternidad, pero vino un punto donde Él lo actualizó, donde habló y fue, y luego lo empezó a formar. Entonces, así pasa en nuestras vidas. En nuestra creación, tú eres un músico, oyes en tu cabeza una pieza, o tú eres un escritor y ves escenas y tienes un cuento adentro, o tú eres un chef y tienes la idea de cómo vas a ver eso. No lo creas hasta que tú tomas eso y lo externalizas y lo haces algo fuera de ti. No somos panteístas, no decimos el universo es simplemente un pensamiento de Dios. Dios habló y lo externalizó. Y luego creación no solo de cosas, pero de la historia que lo unifica. Hebreos 11:3 dice, por la fe sabemos que dice los mundos, dice la Reina Valera, pero la palabra griega es aeonas, las edades, son marcadas o demarcadas o creadas o delineadas, depende de cómo quieras traducir eso, por la palabra. Entonces no solo son las cosas que Dios creó, sino la interacción histórica de esas cosas a través de las edades. Entonces, como decimos, contar la bella historia, ¿verdad? La Biblia es presentada como una historia porque lo que Dios creó es una historia. Cuando yo hago una novela, yo imito en mi nivel hormiguita lo que Dios hizo cuando Él comenzó la historia con Adán y Eva, la caída, la redención. Es una historia que tiene su clímax, tiene su acabado, tiene todo lo que una buena historia tiene. Dios lo hizo porque este universo es eso, es mucho más, pero es a lo mínimo eso, la historia del amor de Dios. Y entonces, cuando ahora, nosotros entonces, si vamos a escribir y vamos a imaginar, vamos a leer novelas imaginarias, hay personas que dicen, pues, ¿por qué algo imaginario? ¿Por qué Cristo dio parábolas? Para que no entendiera. Para estimular la imaginación. Bueno, sí, ok. Igual va a pasar con nuestras novelas. Pero una parábola, ¿qué hace con uno? Uno mira y agarra una perspectiva desde afuera de una cosa que usualmente no vería, ¿verdad? Y luego uno decide, como dice el hermano
Cristo dice, algunos van a querer saber más y van a seguirlo, y otros y va a dividir, otros van a decir que es una locura y van a dejarlo atrás. Pero la parábola trabaja dándonos una perspectiva desde afuera, en una cosa que si pasáramos de adentro no la veríamos igual. El hijo pródigo, la parábola, que es más, y yo creo que esta parábola, la de Lázaro y el rico, es lo más cerca que encontramos en la Biblia a una historia de fantasía o de ciencia ficción. No en que no haya infierno, pero que nadie cree que literalmente Abraham está abrazando y hay un barranco y en el otro lado. Esa es una escena, ¿verdad? Simbólica. Pero los testigos de Jehová quieren decir, por ejemplo, que pues es un simbolismo y por eso no hay infierno. No, el simbolismo en la imagen refleja una realidad. Okay. Quizá en las descripciones accidentales, porque nuestra mente no puede captar exactamente cómo va a ser ni el cielo ni el infierno, van a ser cosas que podamos entender, el barranco y el fuego y el agua y así. El simbolismo habla de, si no hay fuego literal en el infierno, lo que hay es peor. Okay. No te sales con eso diciendo el simbolismo, porque el simbolismo no significa nada. Pues Pablo decía, ahorita vemos como en un espejo, pero luego vamos Sí, a ver... correcto. Y yo creo que eso está correcto de las dos maneras. Cristo presentó a Lázaro y el rico en una escena un poco fantástica. Pero el simbolismo agarra el objeto y te lo presenta de afuera. Y tú lo ves y dices, yo entiendo cómo es esto del rico y así. Entonces, pero tenemos que hablar como reformados de el hecho de que la imaginación que Dios nos dio como parte íntegra de ser su imagen es caída. Cuando se reveló el hombre, también se reveló su imaginación. Entonces, nuestra imaginación estructuralmente es central a nuestra función como imágenes, sus creadores. Nuestra imaginación está caída y direccionalmente se extravía. ¿Okay? La imaginación del hombre es perversa, vamos a decir, por lo menos, ¿verdad? Entonces, si tú lees novelas de ciencia ficción o de fantasía o de realidad, de novelas históricas, y tú lees, si vienes de una perspectiva humanista o budista o musulmana o una cosa así, la imaginación se está usando en una dirección que te va a guiar a una, como David con su estatua, Miguel Ángel con su estatua de David, a ver como centrales cosas que no eran ni parte de la imagen original. Y por eso necesita ser redimida por Cristo. Y luego también, y por eso Lewis usó el término imaginación bautizada. Y yo creo que es un buen término. ¿Por qué? Porque ¿qué es el bautismo en la religión cristiana? ¿Qué es el bautismo? Símbolo de arrepentimiento. Es un símbolo de qué? Sí, otra vez una imagen. Es un símbolo de una parte de la muerte y resurrección de Cristo, pero es un símbolo de un pacto, pero un pacto que tiene como su comienzo, de acuerdo a la gran comisión, ¿qué? Discipulado. Dice, bautízalos y enséñales a guardar todo lo que yo os he enseñado o mandado. Entonces, la imaginación bautizada es la imaginación que reconoce su redención y se usa de acuerdo al discipulado, a los mandamientos, a la dirección que Cristo dio cuando Él instituyó el nuevo pacto. Las cosas que escribimos, los actos científicos que hacemos, esto se va a enfocar más en la escritura, pero los principios se aplican. A la vez que viene vamos a hablar de qué es un buen objeto de arte. ¿Cómo se determina que un objeto de arte es bueno o no? Desde un punto de vista bíblico. Y se puede, un arte puede ser bueno en una forma y mala en otra.
Y vamos a mirar eso, cómo nosotros empezamos a disciplinar y a discipular nuestra imaginación para usarla en formas que reflejen al Dios totalmente creador que nosotros servimos. Ok, entonces para los que puedan en